ahora sí ya Bueno, estamos online, ya estamos con la lucecita roja, Hugo, así que es el Tengan momento, todos ustedes muy buenas noches. Un programa. es momento de arreglarse la camisa y de aparecer bonito, aunque uno esté con short, es el momento de la cámara. Con pijama. Ya. buenas Bueno, les noches. quiero dar la bienvenida a todos ustedes, queridos trabajadores de la luz. Acá o son semillas estelares o son trabajadores de la luz, porque todos ustedes tienen una vocación invisible que no se puede ver, pero que sabemos que está ahí presente porque por alguna razón están acá. Han llegado no casualmente, sino porque probablemente hay alguna tarea del alma o hay alguna tarea divina que los está empujando de a poquito a llegar al mundo de los registros akáshicos. Así es que un beso, un abrazo para ustedes, qué bueno que están acá nuevamente en este ciclo de entrevistas. Mis apreciados hermanos y hermanas en la luz, y por supuesto trabajadores en la luz. Como siempre, su servidor, Tito Valente, que el único papel que tiene es ser un puente y traerles los contenidos, las experiencias, las personas, las almas que tienen algún testimonio que dar. Y en esa línea estamos hoy día con un tremendo hombre de las canalizaciones. Yo no lo conozco directamente, nunca he intercambiado palabra con él ni en la calle ni en un lugar físico, pero sí a través de las redes sociales. Él es Hugo Galvez, bueno, y tiene un prontuario. Él no solamente es canalizador, sino que él es maestro de canalizaciones. Pero tiene un pasado también oscuro como muchos de nosotros, porque él es ex constructor, imagínense, ex constructor civil. Y además es papá. Ese es el dato personal. Él es papá de un hijo de 20 años y hoy día está con nosotros siguiendo este programa, esta conversación desde Concón, me decía Hugo recién. Exactamente. Así que bueno, sin más, yo no quiero agarrarme el micrófono, como siempre, porque ya ustedes me escuchan casi todos los días. Quiero más bien darle la bienvenida a este amigo, a este colega, a este trabajador, que también es un trabajador de la luz, que está aquí para resolver tantas preguntas que nosotros tenemos en este proceso de aprendizaje de los registros. Así es que, Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros, por haber tenido la generosidad de compartir tu tiempo. Ustedes tienen que saber que todas estas conversaciones son conversaciones gratuitas y lo único que nos une, lo único que nos integra es la verdad revelada, que tiene que ser puesta a vista y paciencia de todo el mundo. Eso es lo que a nosotros, los canalizadores, nos interesa. Así que, bienvenido, Hugo. Yo tengo un reparto de preguntas que hacerte. Ok, bueno, primero agradecerte la invitación porque a mí me interesa muchísimo lo que es proyectar. Todas estas cosas que uno de algún modo aprende o recuerda no son para guardárselas. Uno siempre que en la medida que puede tiene que proyectarla, porque muchas veces una persona que escucha un video le sirve mucho y le genera cambios en la experiencia. Personas que de algún modo van un poco más atrás que nosotros, en fin, no sé. Así que yo te agradezco mucho la oportunidad. Yo feliz de estar en esta reunión. Así que Vale. si les puedo cooperar en algo, compartiendo lo que a mí, lo que yo sé, que en realidad es poco, la gran mayoría de las cosas no las sé, y cuando no sé, yo digo no lo sé. Así es simple. Así que si les puedo Muchas gracias. servir de mi experiencia, yo feliz, encantado. Esta es tu casa, bienvenido a este espacio Gracias. sagrado donde un montón de jóvenes y otros que no son tan jóvenes nos dedicamos a conocer, a que la verdad nos sea revelada a través de distintas técnicas, herramientas. Sí. Así es que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y voy a Bueno, tú partir dices con las que preguntas. no nos conocemos, tú dices no nos conocemos así en persona, pero seguramente de otra vida sí. seguramente. Claro, Claro. probablemente nos hemos cruzado ahí Sí, en alguna vida felina o en algo. Seguramente, claro. Hay mucha historia atrás, mucha.
Así que Así yo es. estoy a disposición, a tu disposición. Vale. Bueno, yo he preparado un set de preguntas. Tenemos 50 minutos, así que en este periodo mi idea es hacer mis preguntas, que son poquitas, pero son preguntas que yo creo interpretan de alguna forma a los estudiantes. Y después quiero dejar unos minutos para que ellos mismos te hagan las preguntas, Hugo. Correcto, ¿Vale? me parece. Bien. Y bueno, pedirles desde ya a todos los a todos los que están entrando que por favor pongan sus micrófonos en mute, sus micrófonos bloqueados para que no tengamos interferencia. Podamos escuchar aquí al maestro Hugo, que nos va a hablar acerca de su experiencia. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, que es una pregunta que parece obvia, pero que necesito hacértela, que es cómo llegaste a los registros acá, chicos, Hugo. ¿Fue Ya. accidente? ¿Cómo fue casualidad? Eso No, fue un proceso personal mío de búsqueda, cosa que le ha pasado a mucha gente. Porque yo trabajaba en la minería, en una cosa muy concreta. Yo trabajaba en la fundición de cobre aquí en Ventanas, Codelco Ventanas. Y claro, en algún minuto eso era mi camino y me hacía feliz y yo estaba bien. Pero en un punto eso ya empezó a dejar de tener el sentido que tenía antes. Entonces ya finalmente no era mi camino. No era. Entonces, buscando algunas respuestas para mí, para mis propios procesos, para resolver algunas cosas que en mi vida se repetían, no sé lo que le pasa a todo el mundo, probé varias técnicas, como terapias. Reiki, constelaciones familiares, biomagnetismo, registros acásicos, en fin, tarot, varias. Y de todo eso que vi, que probé, me hizo sentido esto de los registros acásicos. Yo sentí que había una conexión. Lo sentí nomás, no tengo explicación, simplemente lo sentí. Entonces quise aprenderlo. Y hice un curso como el que hace todo el mundo, de un fin de semana, un sábado y un domingo, y ahí me quedó clarísimo que ahí había un camino para mí. Y lo empecé a practicar y el resto fue bastante rápido, porque de una manera bastante rápida yo comencé a hacer ese servicio a otras personas. Esa fue mi forma de llegar. Lo que probé varias técnicas. La que más me gustó fue registro acásico y la otra que me gusta mucho es las constelaciones familiares. Eso también me gusta mucho. De hecho, ahora estoy haciendo un curso de constelaciones familiares, yo soy alumno, entonces estoy aprendiendo. Así que esa es mi forma, mi aproximación a esto. Simple. Lo acepté, ¿eh? Lo acepté. Esa es la forma en que yo llegué acá. Hugo, entonces, digamos que tu acercamiento fue un acercamiento bastante suave, digamos, es decir, dentro del mundo de la formalidad, porque tuviste un aprendizaje más o menos formal. No es Sí, que claro. comenzaras a tener pesadillas No, o síntomas físicos. no, yo antes de esto, digamos, antes del cambio, yo sentía que había algo más allá, pero nunca me interesó mucho. De hecho, tengo algunas personas en mi familia que son bastante brujas y brujos, y algunas personas amigas, amigos que son muy brujos, que eran parte de mis relaciones cotidianas. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Decía, en algún momento, me gustaría aprender esto, yo decía, me gustaría aprender esto, pero nunca lo hice, hasta que se dio las circunstancias de esa manera. Yo siento que de algún modo me obligaron a salir de ahí. Sal de donde estás porque ese no es tu camino. ¿Cómo yo sé que no es mi camino? Porque ya no era feliz. Esa es la razón. Yo no era feliz ahí. Entonces cuando me cambié, salí, me encontré con una cosa que me hace bastante feliz. Por eso ahora digo, yo no trabajo, solo me divierto. Así que cuando me preguntan, ¿trabajas? No, yo no trabajo, solo me divierto. Así que Fue, mm, fue muy crítico para tu medio directo, digamos, para tu medio familiar, el que tú de la noche a la mañana dijeras, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a hacer la lectura de registro acá, chicos. Nadie no, puso no, cara de póker, algo así. no, la verdad que no, porque mi familia es como bastante abierta a estas cosas. O sea, una de las cosas importantes en mi familia es que no es religiosa, para nada. Porque muchas veces las resistencias mayores vienen desde la religión o de las creencias religiosas. Entonces mi familia no es para nada religiosa. Entonces en realidad esto lo encontraron bastante interesante desde el primer momento. De hecho mi hermano también después de eso eh, hace Reiki, mi hermana también, entonces empezaron a contagiar con lo que yo estaba haciendo. Así que no, por ese lado no tuve problemas. Vale. Quiero llevarte al terreno ya de lo que tú estás haciendo hoy día, ¿no?
yo sé que tú llevas programas permanentemente de formación en registros Sí, acáchicos. así Y es. preguntando un poco, ya que ya están llegando muchos de los estudiantes, están ahí escuchando, y es una pregunta bien al callo. Hay, hay alumnos que sirven para esto y hay otros alumnos que no sirven, ¿o no? ¿Y tú crees que hay un perfil de personas para que aprendan esta herramienta? Bueno, yo siento que como todo, hay personas, como cualquier cosa que uno quiera aprender o desarrollar, hay personas que les cuesta más y a otras que les cuesta menos. Todo. Aprender idiomas, aprender a tocar algún instrumento, aprender cualquier cosa, hay personas que tienen más facilidad que otras, pero todos pueden aprender. Dentro de de todo este tiempo haciendo cursos, ya llevo varios años, como 7 años más o menos, tengo muchos cursos hechos, muchos, ya no sé cuántos, ya perdí la cuenta. Hay como 2 o 3 personas que siempre han permanecido en la negación y dicen yo no puedo, o yo no logro canalizar, no logro conectar, no recibo la sensación que tienen esas personas. Pero son negaciones personales que de algún modo ya después de tanto tiempo nos hemos hecho amigos, porque ya hemos tratado sus casos personales de manera individual y ya nos hemos hecho amigos, siempre estamos en relación. Son como 2 o 3 en todo este tiempo. Y ellos tienen una negación personal que yo ya sé cuál es, porque hemos hecho trabajo personal con ellos y yo sé cuál es. Y están atrapados en ese proceso personal, pero en general no hay personas que se les permite o que no se les permite. Todos tenemos la capacidad de canalizar. Es una condición de los seres humanos. Todos podemos canalizar. De hecho, todos lo hacemos de manera espontánea. A nadie se le niega, todo lo contrario. Lo que pasa es que esa canalización nunca se ha ejercitado. Se manifiesta de manera espontánea en las personas, como intuiciones, como sueños, como visiones, o como algo, o como premoniciones, pero todos las tenemos. Unos más desarrollados que otros y otros menos, como en todo. Yo creo Ok, sí, y es importante porque hay un crecimiento, digamos, por decirlo de manera simple, la humanidad está despertando, eso se nota, ¿cierto? Cada vez hay más personas que le interesan esas cosas. Entonces, esta habilidad de las personas está cada día más a flor de piel, porque estamos despertando. Entonces, hay una tendencia creciente a que la gente se interese en estas cosas. Y eso es muy bueno. Desde mi mirada, yo creo que eso es bastante bueno. ahora yo me imagino que por tu escuela ya han pasado miles de personas eh, interesadas en canalizar. La Sí, pregunta es, no sé cuánto. un poco repitiendo los casos típicos, ¿cuál dirías tú que son los principales obstáculos, las principales barreras que presentan las personas? ¿Ya? Y por el contrario, ¿qué crees tú que son las recomendaciones para las personas que recién están comenzando este proceso, este camino? Claro. Tú te refieres a las dificultades para lograr una canalización. A eso te refieres, ¿verdad? Exacto, exacto. Mm. Bueno, yo dentro de mi experiencia he visto que ya sabemos que el impedimento mayor es la mente. La mente junto con el ego se oponen o nos quieren hacer creer que no podemos hacerlo, ¿ah? Que todos los demás pueden menos yo. Eso es el ego que se está manifestando. Y la mente también, porque la mente quiere tener el control de todos, está acostumbrada a llevar el control. Entonces, el mayor impedimento es la mente. Y ahí yo doy algunos ejercicios y algunas actitudes para tener súper concretas, para poder recibir un mensaje. La mente actúa en segundo lugar. Cuando uno recibe algo, lo recibe y después viene la duda o la inseguridad. La inseguridad actúa en segundo lugar, no actúa antes. Entonces, primero recibo algo y después lo dudo. Entonces, cuando uno ya sabe que el mecanismo funciona así, uno, en una decisión consciente y responsable, uno dice, me quedo con lo primero que me llega. Porque lo que viene en segundo lugar es duda. Yo sé que eso no es lo primero. Entonces, esa es una de las formas de hacer un ejercicio para recibir y quedarse con lo primero que llega. Hay varios ejercicios como ese. Y lo otro que es muy frecuente también, que yo he visto mucho, es que
las personas no reconocen, digamos, el mensaje o la información como tal. Lo reciben, pero no lo reconocen. Y sienten que no canalizan o que no ven nada. Eso es súper frecuente también. Entonces, un ejemplo de eso, cuando hay una persona que está tratando de conectar o de canalizar y no lo logra, y está ahí un buen rato y no lo logra, ¿qué es lo que siente? Frustración. Entonces el mensaje es, observa tu frustración, porque la frustración que siente en ese momento seguramente se le manifiesta también en otras áreas de su vida. Entonces ese es un ejemplo en donde la persona recibe un mensaje pero no lo reconoce. Cree que no hay mensaje, pero sí lo hay, porque esa frustración se la están mostrando. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas como esas yo he ido recogiendo a lo largo de la experiencia. Y las personas en el caso de la frustración, cuando una persona dice, sí, en realidad, cada vez que me conecto me muestran frustración. Y empieza a observar su propia frustración. Y resulta que tiene frustración en varias partes de su vida. Entonces hay que preguntar, ¿por qué esa persona tiene esa frustración? ¿Cuál es el origen? ¿Es de otra vida? ¿Es de la gestación? ¿Es del clan familiar? ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina esa frustración? Para que se pueda liberar. Entonces, Okay. finalmente, Ahora, la gran mayoría de las personas sí lo hacen. Y hay otra cosa que es súper importante, que es permitir. Aquí no hay que tratar de conectar, hay que permitirlo. Y eso es difícil de hacer, porque estamos formados en la cultura del esfuerzo. Tenemos unas creencias potentes, instaladas, todos, yo también, en que tenemos que esforzarnos para lograr cosas. O sea, ustedes piensan en estos dichos populares, el que la sigue la consigue. ¿Qué es eso? Puro esfuerzo. Eso no es así. El que la sigue la consigue, no. Si tú intentas algo y no funciona, y lo intentas por segunda vez y no funciona, o sea, claramente no es para ti. No lo sigas intentando. Pero hay una creencia que te obliga a hacerlo. Y te mantiene en un error. Entonces, por eso, cuando uno intenta canalizar, es permitir lo que te llega. No es tratar. Si tú lo tratas, estás generando una fuerza en el sentido contrario. Yo estoy haciendo un esfuerzo y genero ley de causa y efecto. Genero un esfuerzo en el sentido contrario. No sirve. Hay que permitir. Son consejos que finalmente dan buen resultado. vale. Ahora, yo me he encontrado con canalizadores que trabajan ellos las energías sin preocuparse de qué es lo que hay ahí, sino que simplemente están ahí conectándose con esa energía, versus otros que desarrollan todo este imaginario, esta alegoría de los arcángeles, de los maestros ascendidos, de la conexión con Dios Padre. Para efectos prácticos da lo mismo hablar de canalizadores energéticos o hablar de canalizadores espirituales que tienen una raigambre más búdica, crística, como se quiera llamar. Mira, yo creo que en alguna medida da lo mismo. Porque yo, como tengo la mentalidad de ingeniería, soy súper esquemático para mis cosas. Y digo, a mí me gusta que esto sirva para algo, porque si no sirve, en realidad no me interesa. Es mi forma de ser, siempre es así. Entonces, lo que tú estás diciendo, toda esta imaginería o toda esta, que al final son formas, ¿eh? Los maestros ascendidos, los ángeles, son formas. Y las formas son el lenguaje de la mente. La mente necesita formas para hacer sus procesos y entender. Y está muy bien, porque la mente en este caso nos ayuda. La mente siempre está presente, nunca la vamos a dejar. La mente nos ayuda y la mente necesita su lenguaje. Entonces, si alguna persona en el trabajo necesita formas o necesita maestros ascendidos o necesita, no sé, cartas de tarot o necesita rayos de colores o mantras, todas esas son formas y uno las puede usar como herramientas. A algunas personas les gustan las formas que son cartas de tarot. Finalmente la canalización es la misma, son diferentes formas de llegar a la misma cosa. Uno va por el lado del tarot, va por el lado de los registros acásicos, va por el lado de la evidencia, da lo mismo, porque finalmente llegamos al mismo lugar. Entonces, todas esas formas, ángeles, mantras, oraciones, meditaciones, maestros ascendidos, guías espirituales, son formas. ¿Y sirven? Por supuesto que sirven. Y ahí cada uno usa la que más le hace sentido, la que más le gusta.
son formas. Claro, Ahora, básicamente piensa esto no es tú, un credo, ¿no es cierto? Entonces, no, por supuesto, cada uno lo hace a su manera distinta. O sea, tú dices, yo soy lector de registro acásico, y tú lo haces de una forma, y seguramente yo lo hago de otra. Y no significa que una está bien y la otra está mal. Significa que son diferentes formas de hacerlo, nomás. Porque si piensas tú que si nos salimos de esta nivel 3D o de esta experiencia humana arriba, cuando yo digo arriba, no es que esté para allá arriba, sino que es en el otro lado, las cosas funcionan de una manera o para distinta. adentro, como dice tengo una amiga canalizadora que me dice, no, si no es para arriba, es para adentro. Para adentro, claro, es para adentro, sí. Las cosas funcionan de una manera distinta, y ahí no hay formas. No hay formas, no hay tiempo, no hay dualidad, hay unidad, y eso cuesta a la mente entender. Entonces, las formas se pueden utilizar, por supuesto, pero ojo, porque hay un peligro aquí en esto, porque hay mucha gente que se queda atrapada en las formas, y no te deja trascender al otro lado, no te deja pasar, ¿no? Las formas, ¿no? Yo algunas publicaciones de esto también tengo, por ejemplo, cuando dibujan o pintan a los ángeles, a todos los pintan con rasgos, no sé, alemanes o europeos, bien nórdicos, allá son como vikingos todos, ¿no? Son como vikingos, ojos azules, rubios, tremendos, gigantes así, ¿no? Como actores de Hollywood, ¿no? Y resulta que esa es una forma, y hay personas que se quedan atrapados en las formas, ¿no? Los ángeles no tienen forma. Los nombres de los maestros ascendidos también son formas. Entonces yo antes preguntaba, bueno, maestro, ¿y cuál es tu nombre? Sentía una presencia, maestro, o sentía la presencia de un maestro que venía con la persona que estaba yo leyendo, ¿cuál es tu nombre? Entonces en algún momento me dijeron, mira, aquí arriba, o aquí, estamos todos más unidos, así que los nombres no tienen mucho sentido. Pero si tú quieres ponerme un nombre, que al final es una forma para identificar determinada cosa, lo puedes hacer. ¿Sabes? Porque las cosas en ese espacio funcionan de una manera distinta. Y es súper raro. A la mente no le gustan esas cosas, a la mente le gustan los niveles, le gusta la cosa lineal, le gusta el tiempo, le gustan, en fin, las formas. Ahora, ¿Sabes? también esas formas, Hugo, de alguna manera también pueden tener una función protectora, porque de pronto uno toma un avatar, por ejemplo, yo no me llamo Tito Valente, pero mi avatar es Tito Valente. Pero a mí, yo me siento protegido con el avatar, porque siento que si hay un ataque energético, por ejemplo, ese ataque energético le va a llegar a mi avatar, no le va a llegar a Claro, mi claro. esencia, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienen utilidad, son herramientas que tú utilizas. Yo también me vinculo con una protección. Yo tengo ahí 2 angelitos que son los que me protegen. Por alguna razón hay 2. Uno que es el arcángel Anael, y el otro que es un ángel que no sé cómo se llama, nunca le he preguntado, pero son los que yo siento que me dan la protección. Y siempre están, entonces me siento siempre protegido. Son formas, pero es mi herramienta y yo lo agradezco. Lo agradezco y me dan esa protección. Ok, vale. Te quiero llevar a otro plano que un poco tú lo tocaste tangencialmente, Hugo, que se relaciona con lo que está sucediendo actualmente, en este convulso año 2020. Uh-huh. ¿Tú crees que en estos tiempos que corren se necesitan más canalizadores? ¿Y por qué? Sí, por supuesto que sí, porque la humanidad está despertando. Ese es un hecho que a simple vista se nota. ¿Cómo se nota? Que hay cada vez más personas que les interesan estas cosas. Eso, entonces, cuando hay una demanda, tienen que haber personas que den el servicio. Y el servicio en sus múltiples formas. Reikistas, biomagnetistas, videntes, tarotistas, lectores de registros, en fin. Es necesario, claro que es necesario. Y cada vez va a ser más necesario. Entonces yo creo que es parte del proceso. Y cuando tú lo observas así en procesos largos, tú te das cuenta que en la actualidad no existen maestros, así como Jesús, o así como Buda, o Krishna, no existen. Por una razón, si no es porque se les haya olvidado mandar maestros para acá, no es por eso, es porque no son necesarios. Porque si fuera necesario, habría un maestro. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque ya no es necesario, o sea, el nivel de conciencia que ya tiene la humanidad completa hace que los maestros están adentro de cada uno.
Entonces, por lo que decía tu amiga, la mirada es hacia adentro. O sea, no es arriba, es adentro. Sí, porque los maestros están adentro. Somos nosotros mismos. Hay que darse cuenta. Entonces, por eso hay una expansión que tiene que ver con la humanidad, y esta situación de pandemia que estamos viendo tiene que ver con lo mismo. Es un movimiento energético que lo que hace es despertar a muchos que están tan dormidos todavía, y hacer una especie de un remesón para que las personas puedan ver algo que antes no veían. Y tiene que ver con lo mismo, con el despertar. Yo siento que después de todo esto que está pasando, vienen cosas bastante mejores. Es la sensación que tengo. ¿Viene la cuarta dimensión? ¿Viene la quinta dimensión? ¿Cuál es tu interpretación? No sé qué viene, no lo sé. Yo no sé qué viene, pero yo siento que vienen cambios desde adentro. O sea, si tú te fijas, las cosas que han pasado están obligadas por las circunstancias. Y esa es una forma de cambiar. Hay algunas cosas que están obligadas por las circunstancias. No sé, por poner un ejemplo simple, el teletrabajo. El teletrabajo, algunas personas se dieron cuenta que trabajan mucho mejor desde la casa y que van a seguir trabajando así. Sale más barato, menos movimiento, en fin, hay más tiempo, lo que sea. A personas que les sirve. Entonces el teletrabajo antes no se veía, sin embargo ahora ya quedó instalado. Mucha de la gente va a seguir trabajando en teletrabajo cuando esto se termine. Entonces, hay cambios que ya se produjeron, pero se produjeron obligados por las circunstancias. Los cambios que realmente se necesitan, los más potentes, no son obligados por las circunstancias, son por una conciencia más despierta, por decir algo. Un señor dueño de una gran, gigantesca empresa que diga, yo este año en vez de ganar 1.000 millones de dólares, voy a ganar 500 millones de dólares nomás, y los otros 500 los voy a repartir entre mis empleados para subirle el sueldo. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Es una cosa de conciencia. Esos cambios son los más importantes. Todavía algunos se han producido, pero son pequeños. Pero la tendencia es hacia allá. Los cambios son de adentro. Por ahora estamos obligados por las circunstancias a estos cambios que estamos de algún modo todos experimentando. Vale. Pero yo siento que el futuro es bastante más amable que lo que hemos conocido hasta ahora. Eso es lo que yo siento. Bueno, eso que acabas de decir lo compartimos plenamente, porque también presiento que lo que se viene es tremendamente hermoso para todos nosotros. Son cosas que no han pasado nunca, y hay que tener claridad en eso. O sea, cosas como, por ejemplo, el fin del dinero. El dinero billete, como lo conocemos. El fin del dinero. Eso es una probabilidad, eso es una cosa que yo creo que va a ocurrir en algún momento. Uno dice, no, ¿cómo se va a acabar el dinero? ¿Estás loco tú? Todo lo que ha ido pasando es para decir lo mismo, tú estás loco. Si alguien te hubiera dicho hace un tiempo atrás, oye, va a haber un toque de queda mundial, ¿qué hubieras dicho tú? No, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Alguien te hubiera dicho, el precio del petróleo va a llegar a 0 y va a pasar para abajo, ¿qué te hubieran dicho? No, tú estás loco. Sin embargo, eso pasó. Y así, una serie de cosas que están pasando, que por lo mismo, lo que viene es así de inesperado. Esos son los cambios que se necesitan. Esos son los que sirven. Ok, vale. Es interesante, al menos a mí me interesa. Claro. Te quiero hacer una pregunta, que es la última pregunta que tengo apuntada, porque quiero además que los alumnos pregunten ellos. Ya, y esta última pregunta tiene que ver con los aspectos éticos del trabajo de la canalización. ¿Cuál es el límite? ¿Tú qué dirías que son los puntales, los pilares éticos que hay que tener para hacer este trabajo? Y bueno, sí, según tu experiencia, ¿cuándo uno se equivoca y cuándo no, digamos? ¿No? Sí, mira, claro, hay una ética involucrada en esto, y en mi curso hay un capítulo relacionado con la ética, y supongo que en el tuyo también, la ética, porque aquí hay una cosa que es básica, que es respetar la libertad del otro. Eso es básico. Lo que es el libre albedrío, somos libres, absolutamente libres. Entonces, por ese mismo libre albedrío tenemos que respetar al otro. O sea, si el otro, dicho de manera simple, si el otro o esa persona no quiere sanarse, hay que respetar su libertad. Yo no puedo intervenir si el otro no quiere sanarse. Y esto, en algunos casos, es bastante difícil. O sea, el ego siempre quiere ayudar al otro, pero eso es una actitud del ego, no es de la conciencia. La conciencia lo que quiere es
respetar el proceso del otro. Ejemplos. Un ejemplo extremo, porque los ejemplos extremos son como los más útiles. Si hay una persona que se quiere suicidar, ¿qué queremos todos de manera espontánea? Que no lo haga. Siempre queremos lo mismo. Si una persona que quiere suicidarse, todo lo que queremos todos es que no lo haga. Esa actitud es del ego. Porque si esa persona, por las razones que sea, decide y lo hace, es su camino, lo eligió libremente. Es una decisión de su alma. El alma no equivoca. Entonces, yo con mis miedos lo que quiero es evitar eso. Si una persona me pide ayuda, yo la puedo ayudar. Pero si una persona no quiere ser ayudada, uno no puede intervenir. Eso es respetar la libertad del otro. Entonces, en eso hay un montón de casos. Por ejemplo, no podemos entrar a registros de personas que no nos han pedido. No se puede. O sea, tal vez se pueda, pero no se debe, porque eso es intervenir en su libertad. O sea, si me lo pide a alguien, yo lo puedo hacer. Si no, no debo. Yo creo que se puede igual, ¿eh? Nunca yo no lo he intentado, pero yo creo que se puede. Igual se puede. Y también se podría hacer un mal uso de eso. O sea, si yo entro al registro de una persona, obtengo información de lo que le hace sufrir, yo podría con esa información manipular a la persona. Y de hecho, el ser humano experimenta todo, la oscuridad y la luz. Entonces, alguien podría dedicarse a eso. Pero dentro de la ética, uno respeta esos límites y no se puede si no te lo han pedido. Pero también aquí hay casos, hay más casos. ¿Qué pasa con los niños pequeños? ¿Qué pasa con los desencarnados? ¿Qué pasa con las personas que están en estado de coma? ¿Qué pasa con los Bueno, y bebés que también, están y también se da mucho que hay una profesión que es la del perito forense. Yo entiendo que, no sé si aquí en Chile, pero hay otros países donde los peritos forenses también son predigitadores. Entonces ellos ponen la yema de los dedos sobre las fotografías y tienen visión remota y aportan a las policías de investigaciones a encontrar los cuerpos, ya sean vivos o no. Ahí lamentablemente no hay ningún permiso otorgado. Por eso te digo, en todos esos casos, cuando la persona no está disponible para que dé esa autorización o para que lo pida, o la mente de la persona no puede porque está en estado de coma, entonces uno conecta directamente con esa alma. Y al alma le pregunta, o le pide permiso, o le pide autorización. Entonces, las almas siempre están disponibles. Siempre están disponibles. Entonces hay que preguntarle si esa persona quiere ser encontrada o no, una persona que ha desaparecido. Ayer publicaron en el grupo una foto de una persona que se desapareció. Entonces, hay muchos que ofrecen ayuda. Yo tengo una numerología para encontrar personas, yo hago esto, yo conozco un vidente, en fin, una serie de cosas, porque el ego salta inmediatamente, lo que quieren es encontrar a la persona. Entonces, después que había muchos comentarios, yo puse, lo primero es preguntarle al alma de esa persona si quiere ser encontrada o no. Eso es lo primero, eso es respeto al proceso del otro. Y el alma siempre está disponible, o sea, siempre podemos conectar con las almas. Entonces, abrir registros es la misma cosa, pues yo abro registros de todo, siempre me conecto con el alma primero. O sea, si hay un niño pequeño que tiene 3 años, obviamente su mente no puede entender estas cosas y no puede dar una autorización, pero su alma sí. Entonces, cuando su alma me dice sí, yo continúo. Cuando su alma me dice no, en algún momento me preguntaron también si se podía encontrar una persona que se había desaparecido, parecido al caso que les estoy contando ahora, pero esto fue hace como 3 años atrás. Entonces yo dije, bueno, voy a consultar porque no sé qué hacer con esto. Yo me conecté con mis guías y maestros y me dijeron, pregúntale a él. Ahí aprendí eso. Pregúntale a él, o sea, esa alma, al alma del desaparecido. Y el alma del desaparecido me dijo no. Yo le dije, ¿necesitas algo? Me dijo no. Y ahí quedé. No. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, ¿qué aprendí yo en esa experiencia? Que tengo que respetar el proceso del otro. Esa alma decidió desaparecer así para siempre, y desapareció para siempre, porque hace 3 años y todavía está desaparecido. Yo no puedo intervenir en eso, o sea, no puedo yo aparecer en la tele, como muchos lo hacen, en un mapa, poniendo el dedo y diciendo, mira, aquí, yo creo que por aquí más o menos puede estar. Eso no es ético. ¿Te das cuenta? Vale. Entonces, la primera cosa es relacionarse con el alma de esa persona, porque el alma de esa persona siempre está disponible. Aunque ya se murió hace 100 años, el alma siempre está porque vive fuera del tiempo. Nunca. Si viven fuera del tiempo, la palabra nunca o la palabra siempre no tienen sentido. Entonces, yo siento que está simultáneo todo y ahí está
presente. Y uno siempre puede conectar con las almas. Siempre puede conectar con las almas, pero ojo, porque no siempre te van a decir que sí. Cada caso es diferente. En algún momento un alma te puede decir, sí, mira, quiero que hagamos esto y ya, y tú lo puedes hacer. Pero en otro caso te pueden decir que no, como a mí. Y cuando te dicen que no, simplemente respetar el proceso del otro. Y ese es un aprendizaje importante, porque lo que uno quiere siempre es ayudar al otro. Uno siempre quiere sanar al otro. Uno siempre quiere quitar el sufrimiento del otro. Pero todas esas actitudes son del ego. Es raro, pero así lo siento yo. Vale, me queda clarísimo. Bueno, yo quiero que los alumnos interactúen contigo y te hagan Sí, perfecto. preguntas, Hugo, aprovechando tu valiosa presencia acá. Así que les pido, chiquillos, que ustedes abran su micrófono, a partir de ahora hagan sus preguntas, tratemos de respetar que cada cual haga una sola pregunta para que le demos tiempo a todos los que quieran, ¿no? Si es que hay si es que hay varios, ¿vale? Hola, Hugo. Caterín. Acá, Catherine. Sí, Caterín. hola. Hola, Caterín. Somos de muy cerca, yo soy de Viña. Ah, estás en Viña, ya. Tú estás encerrada y yo no. Mira, mi duda va en cómo podemos ayudar al mundo, ya no tanto cómo despertar a la gente, sino que yendo más al inicio de cómo mantener, cómo no, a ver, cómo no dejar dormir el alma de los niños, porque dada una edad ellos pierden la sensibilidad a sentir, a canalizar. Sí. Los niños, ¿sí? Sí, continúa, por favor. Como tú habías hablado justamente que le haces lectura a niños, ellos luego de un tiempo pierden esa sensibilidad. Sí. O a uno mismo les pasó quizás cuando el chico era más sensible y ahora retomó su camino. Exacto. Recuerda que cuando nosotros éramos niños se usaba hablar del amigo imaginario. Ustedes se acordarán Claro. de eso. El amigo imaginario. Pero no es un amigo imaginario, es una canalización que los niños hacen de manera espontánea, porque es natural en todos los seres humanos. Los niños de ahora, los nuevos, vienen más conectados que los antiguos, por supuesto, vienen más conectados. Entonces, pero igual el sistema lo que logra es bloquear esas canalizaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cada caso es distinto. O sea, si tú tienes un hijo que te dice, mamá, yo te escogí, yo me acuerdo cuando te escogí, eso es súper frecuente, a muchas mamás les dicen, yo te escogí, mamá. Claro. Entonces, lo primero es no decirle no, es todo lo contrario, hay que fomentarle eso, ¿te das cuenta? Hay niños que canalizan de manera espontánea también, pero le genera miedo. También eso lo he visto. Me acuerdo de una niña que tenía como, me parece que 13 años y veía muertos. Esa niña veía muertos. Era una canalización espontánea que ella estaba haciendo. Entonces había que hacer un trabajo con ella para que de algún modo bloqueara eso, mientras tanto ella crecía, porque en algún momento ella tiene que hacerse responsable de esa herramienta que tiene, y si ve muertos es porque tiene que dar un servicio a los muertos, o sea, a los desencarnados. Hay muchos desencarnados que andan por ahí y no saben dónde están. Entonces hay que ayudarlo de alguna manera. Entonces, esa niña lo tenía como muy, muy potente y le daba miedo, por supuesto. Una niña de 13 años que vea muertos en su cama o en su dormitorio, obviamente le da miedo. Entonces, hay que mirar en ambos sentidos. Si eso al niño le causa una angustia, bueno, hay que hacer un proceso para que el niño de algún modo pueda salir de eso. Y si el niño tiene unas facilidades, como por ejemplo decirle a la mamá, yo te escogí y yo me acuerdo cuando te escogí, o en la otra vida tú eras mi papá, o algo así, es frecuente que eso ocurra, o que también dicen, yo estaba con el abuelo tanto, y ese abuelo que se murió antes que ese niño naciera, también ocurren esas cosas. Entonces, lo primero es no negárselo, eso es lo primero. Y invitarlos a los cursos, porque los niños entienden mucho más que nosotros cuando estamos en un curso de esto, lo entienden mucho más. Así que bueno, esa sería como mi mirada respecto a esa pregunta. Espero haber respondido. Gracias. Más Gladys. Preguntas, chicos, aprovechen de preguntar, que tenemos acá a Lugo, háganle todas las dudas que puedan tener. Sí, buenas noches, Hugo. Ana, por acá, ya. Ajá. Yo tengo una preguntita, ¿no? ¿Un canalizador cumple la misma función
que el de constelaciones familiares? A ver, la canalización es una cosa y la técnica de constelaciones familiares es otra cosa. La canalización es como la herramienta básica, porque cuando uno hace cualquier técnica, sea tarot, registro acásico, evidencia, constelaciones, uno siempre canaliza. ¿Y qué es canalizar? Es conectar con cualquier cosa que está fuera de aquí, de esta 3D, afuera. Todo eso es canalizar. Entonces, cuando tú haces una constelación, lo que haces es ordenar estos conflictos que vienen del clan familiar. Se usan unos palitos o se usan personas, pero la cosa es que ese es el objetivo, ordenar estos conflictos que vienen del clan familiar. Ahora, cuando uno está en eso, la persona que es el facilitador o la facilitadora está canalizando porque le está llegando información del clan. Entonces canaliza también. Entonces esa canalización está al servicio de una constelación familiar. Cuando tú canalizas para registros acásicos, la canalización está al servicio de los registros. Cuando tú canalizas con tarot, la canalización está al servicio del tarot. ¿Te das cuenta? Ok, Esa es la... gracias. Sí. Gladys, por acá había Gladys que estaba levantando la mano. Sí, buenas noches. Gracias por estar ahí. Y quería preguntarle ahora que tocó el tema de alguien que ha muerto. A mí me ha ocurrido ya varias veces, muchas veces, pero por alguna circunstancia siempre me has tenido de hablar con esa persona, pero he creído que está viva. Después es que me entero que está muerta, porque pregunto por esa persona, a X o Y familiar o amistad, y me dicen, pero ¿cómo lo viste? ¿Dónde lo viste? Y yo, por ejemplo, digo, la vi la semana pasada. Me dice, pero ¿cómo? Si hace 5 años se murió. Y yo he estado esperando, y yo digo, ay, qué rico verla, pero no le voy a hablar ahora porque la veo muy, muy contenta, que va ahí tranquila y no quiero interrumpir. Pero siempre por X o Y motivo no he querido intervenir en ese momento, pero no me he dado cuenta que está muerta, pienso que está viva. Pienso que de alguna manera algo me retiene porque no sé cómo voy a reaccionar, porque después me asusto cuando me doy cuenta. Sí, mira, las personas que desencarnan entran en un proceso, no es una cosa automática. O sea, finalmente es el alma que sale del cuerpo, o sea, el cuerpo físico ya no sirve y el alma abandona el cuerpo físico. Y el destino final es la luz, o sea, la unidad. Vamos al origen, a la esencia, al absoluto, vamos a la divinidad. Ese es el destino final. Pero en el camino pueden haber complicaciones. Para cada persona es distinta. Uno desencarna y algunos, por ejemplo, los que creen en el infierno, seguramente lo van a experimentar. Seguramente, una persona que se muere y cree que el infierno existe, seguramente lo va a experimentar. Pero no es porque exista, es porque lo cree. Entonces, en esos procesos hay complicaciones. Hay apegos que los mantienen atados a la experiencia humana, hay miedos, en fin, tanta cosa. Entonces, cuando uno ve un muerto, lo más probable es que esa persona te esté pidiendo ayuda. Eso es lo más probable. ¿Y cómo podría yo hacer algo o debo de tener una preparación especial? No necesariamente. Siempre, si tú te encuentras con un desencarnado o sientes que hay un muerto por alguna parte, lo más probable es que te pida ayuda. La primera observación que tú tienes que hacer es cómo lo sientes. Si lo sientes que está en paz, porque se puede presentar de muchas maneras, en sueño, en una sensación, en una canalización o como sea. Si tú lo sientes que está en paz, o que está bien, o que está en alegría, entonces ya está en un nivel de, llámale, maestro. Y seguramente te está ofreciendo ayuda. Pero si tú lo sientes que tiene alguna angustia, o que está con una complicación, entonces te está pidiendo ayuda. Porque seguramente esa persona o ese que se murió, tiene un pie aquí y un pie al otro lado y no sabe dónde está. Hay muchas personas que no saben que se murieron. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Cómo lo ayudo? Bueno, pido ayuda para que sea ayudado. Nosotros, como canalizadores, no hacemos nada más que pedir. Nosotros solamente preguntamos, o sea, ¿y esto qué significa y cómo lo puedo resolver? Somos canales. Nada más, somos preguntadores. Nada más. Es lo único que hacemos eso. Entonces, si aparece un muerto que necesita algo, o sea, yo pido ayuda para que sea ayudado. Y ahí viene algo de él, un maestro, un ángel o algo, y le dice, mira, el camino es para el otro lado, no es para acá.
O si tiene un apego a la experiencia humana, por ejemplo, apego a las propiedades. Entonces muchas veces las personas no trascienden porque tienen apegos a sus propiedades. No quieren abandonar las propiedades que tienen aquí en la experiencia humana. Ese apego no los deja trascender. O sea, hay que decirle, oye, mira, esto ya no te sirve, suéltalo, la miras hacia el otro lado. Cada caso es distinto, pero siempre podemos ayudar. Muchas gracias. Los muertos, los desencarnados, no vienen aquí a hacernos daño. No es como en las películas que uno ve tanto, en las películas de la tele, que vienen los zombies ahí a matarnos. Y vienen con la cabeza media destrozada así, caminando, a matarnos. Esas son fantasías, eso no es así. Porque si aparece alguien es porque está pidiendo ayuda. Siempre se puede ayudar. Así de simple. Bien. Bueno, Gladys. gracias. ¿Puedo? Si tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta. Bien, díganos más. Ya. Tengo una pregunta respecto, dentro de todas las personas que has canalizado en los registros, ¿has podido ver vidas pasadas de la Atlántida y Lemuria? Mira, he visto vidas en otros lugares difíciles de describir. ¿Ah? Porque yo siento que la mayoría de las vidas que yo veo siempre son como en esta forma de vida, en un tiempo pasado o en un tiempo futuro. Pero también me ha tocado ver algunas formas de vida o experiencias de vida que son raras, ¿ah? Desconocidas para mi mente, son como distintas. Entonces eso yo no sé exactamente dónde es, no lo sé. La verdad tampoco pongo atención a dónde es. ¿Dónde pongo la atención? En lo que la persona, el que consulta, manifiesta como sufrimiento. Porque, por ejemplo, el miedo aparece de la misma manera en una forma de vida diferente a la nuestra que en esta. Entonces hay un miedo ahí que fue de otra vida o de otra experiencia, que puede haber sido en Lemuria, Atlántida o en otro planeta, no sé. Supongamos el miedo a morir ahogado, supongamos. Claro. Claro. Entonces, he visto, así como te digo, formas de vida diferentes en lugares diferentes o raros, pero no te sabría decir dónde, porque tampoco nunca pregunto muchos detalles. ¿Ah? Yo siempre cuando veo una lectura, registro, siempre voy a lo esencial. Lo esencial, generalmente lo esencial son las emociones. Eso es lo que genera la mayor cantidad de sufrimiento. Entonces los detalles en realidad nunca le pongo mucha atención. O sea, espero haber respondido a tu pregunta. Seguramente hay vida en eso. Seguramente que sí. Y si a ti te interesa, tú lo puedes buscar. Por supuesto, si esto no tiene límite. Muchas gracias. Bien, pregunten nomás. ¿Hugo? Sí, Gabriel. Hola, Gabriel. De antemano, muchas gracias. Te quería preguntar sobre qué opinas tú con respecto al autocuidado, tanto físico y mental, dentro de estas terapias, porque, bueno, ocurre tanto en mi área de la salud, de la pedagogía más que nada, en educación física, que gran profesores no se cuidan físicamente, y, bueno, actualmente el área de psicología también, los trastornos son aún mayores a nivel mundial, y depresión, bueno, todo vinculado al estrés. Por ende, son pocas las personas que se cuidan, tanto en estas dos áreas. Esto lo podemos ver a un plano un poco mucho más amplio, dimensiones más elevadas, por así decirlo, pero ¿cómo ustedes ven esta perspectiva sobre el mismo cuerpo y sobre la misma mente? Si hacen ejercicio comúnmente dentro de su círculo, o sea, me refiero a los maestros que hay hoy en día, como Tito, Hugo, la que entrevistaron anteriormente, dentro de este círculo, si se cuidan física y mentalmente, o qué opinas tú con respecto a esto, si tienen vínculos. Sí, no, Gracias. sí, te entiendo bien la pregunta. Desde mi mirada, o sea, yo aquí comparto lo que a mí me hace sentido, ¿no? O sea, que yo nunca pretendo convencer a nadie de nada, eso está absolutamente fuera de mi interés. ¿Ah? Yo simplemente comparto lo que a mí me hace sentido. Entonces, yo siento que el cuerpo físico es el último eslabón de la cadena. El cuerpo físico reacciona al final. Entonces siempre hay causas que no son físicas, son energéticas o son espirituales para las manifestaciones físicas. Enfermedades, accidentes, dolores, en fin, todo lo que se manifiesta en el cuerpo físico es al final de la cadena. Entonces,
en este caso que estamos viendo una situación de estrés, de encierro, de pandemia, de miedo, entonces obviamente el cuerpo físico se va a afectar. Por supuesto, el miedo es un tremendo productor de sufrimientos y de consecuencias en el cuerpo físico. Entonces genera un montón de cosas. Entonces, ¿dónde hay que poner el cuidado? En el origen. O sea, el cuerpo físico hay que cuidarlo, sí, pero también hay que ver el origen de lo que me está pasando. O sea, si yo tengo una enfermedad y voy al médico para que me dé algunos remedios, eso está muy bien y hay que hacerlo también. Pero si solo hago eso, voy a tener mucho menos éxito en que si además de eso miro el origen de mi enfermedad. Porque si miro el origen de mi enfermedad, que es energético o tiene que ver con otra vida o con lo que sea, entonces yo puedo resolver ahí y a lo mejor no tengo que ir al médico. ¿Te das cuenta? Pero la gente, digamos, el común de las personas, simplemente van al médico y por eso muchas veces van al médico y no se mejoran. Y se genera una cosa crónica o una cosa recurrente. Hay que, o sea, yo siempre digo, tenemos dos planos en nuestra existencia. El plano físico, mental y emocional y el plano de la conciencia. Entonces, ambos planos tienen que estar ordenados. No podemos abandonar ninguno de los dos. ¿Te das cuenta? Entonces, todas las manifestaciones físicas tienen causas anteriores. Esa es la sensación que tengo yo. Ahora, en este momento tan difícil que estamos pasando, hay mucho miedo. Entonces, una cosa muy concreta, muy práctica que uno puede hacer, es liberar ese miedo. Porque si tenemos miedo al virus, seguramente nos vamos a contagiar del virus. Si no tenemos miedo al virus, si nos contagiamos va a ser como un resfrío, nada más. Pero si tengo miedo, capaz que me muera de virus. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Liberar los miedos. Si ustedes se fijan, aquí el daño causado en la humanidad, somos casi 8.000 millones de seres humanos, el mayor daño causado por este evento está causado por el miedo, no está causado por el virus. De virus se ha muerto 500.000 de personas, igual que en una gripe común, o menos. En cambio, el miedo instalado tiene al planeta detenido, con consecuencias tremendas. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la pandemia es de miedo, no es de virus. Es una mirada diferente. Bueno, Genial, muchas gracias. me fui para otro lado, pero traté de contestar la pregunta. Perfecto, estuvo súper bien, muchas gracias. Bueno, hagan más preguntas, ¿no? Bueno, hay una cosa que sin pregunta me gustaría contarles también, ¿eh? Que en este despertar que tiene la humanidad, en este expandir la conciencia, la herramienta también se expande. Esta herramienta que es registro acásico también ha sufrido una expansión. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo comencé a hacer este ejercicio hace algunos años, siempre yo lo que observaba o lo que miraba o lo que investigaba eran otras vidas. Sin embargo, en la actualidad, esto tiene mayor alcance, porque además de ver otras vidas, también yo veo o puedo ver lo que pasó en la gestación de la persona. También uno que analiza con esa información. ¿Qué pasó en la gestación de la persona? Porque lo que pasa en la gestación tiene tremendas consecuencias durante la vida. ¿Qué pasa? Que viene del linaje familiar, lo que tiene que ver con las constelaciones familiares. Eso también se puede ver en una apertura de registros acásicos. Y lo que viene del niño interior, y lo que viene del proyecto y sentido, y lo que viene de cualquier etapa de nuestra vida, también. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo siento que esta herramienta, igual que la conciencia de la humanidad se expande, esto también se expande. O sea, como que si lo comparamos con la tecnología, avanza igual que la tecnología. Ustedes ven que la tecnología avanza de manera abismante. O sea, cada semana hay un celular nuevo que deja obsoleto al celular de la semana pasada. Entonces eso, lo mismo pasa acá. Esto va avanzando y cada vez uno ve más. Tiene que ver con el despertar de la humanidad y todas esas cosas también. Bueno, eso no me lo preguntaron, pero quería compartirlo con ustedes. Hugo, ahí hay una persona que está levantando la mano, me parece que es Manuel, que tiene hace rato una pregunta, y también Lucy, que también me parece que está levantando la mano para preguntar. Escucho, pregunten nomás. Hola Hugo, buenas tardes. Hola, hola. Soy Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Hugo. Yo me perdí la parte donde decías tú que eras ingeniero y que sentiste que no te hallabas. Yo también soy ingeniero químico.
y me pasa lo mismo. Sí, Entonces, muchas no gracias. sé si pudieras ahondar un poquito en eso, por favor. Gracias. Sí, mira, en el caso mío, yo trabajaba en eso porque sentía que ahí estaba la seguridad, el futuro, el contrato, el dinero, todo estaba ahí, ¿no? Y en algún momento eso me funcionaba bien y yo estaba tranquilo en ese lugar, pero después, en la medida que iba pasando el tiempo, eso ya no me satisfacía. Y me di cuenta que todo se empezó a complicar, o sea, habían circunstancias difíciles que eran muy difíciles de manejar en el tema de trabajo. Entonces la cosa se fue complicando cada vez más. Al principio, en una mirada simple, uno no sabe por qué le pasa eso y trata de solucionar los temas, pero no hay manera de solucionar. Entonces yo llegué a un punto en que ya las circunstancias eran tan adversas que la opción era salir de ahí y dedicarme a otra cosa. De algún modo me obligaron o me obligué yo mismo a salir de eso, porque eso no era mi camino, o sea, no me hacía feliz. Por eso me da cuenta, o sea, no era feliz. Si no eres feliz, si no eres feliz, no es tu camino. Sigo. Hay un micrófono. Ya, gracias. Pásamelo. Hay un micrófono abierto y se está entrando un ruido. Buenas tardes. Diga nomás. Soy Lucy. ¿Me Sí. escucha? Lucy, sí, te escuchamos. Mi pregunta o mi duda es, ¿por qué se dice que uno puede cambiar el destino si cuando venimos a reencarnar ya pactamos venir a vivir ciertas experiencias? ¿Y por qué se dice que somos dueños de nuestro destino ahorita en lo actual? Bueno, en la mirada mía, tenemos libre albedrío. Yo te vuelvo a decir, aquí yo comparto lo que a mí me hace sentido, sin querer convencer. El libre albedrío es libertad. ¿Por qué somos libres? Porque las almas, nuestras almas, son la dimensión divina de nosotros mismos. Y una divinidad es libre por naturaleza. O sea, si una divinidad no es libre, no es divinidad. Entonces yo siento que las almas son divinas, por lo tanto son libres. Y en esa libertad elegimos lo que queremos experimentar en esta pasada por aquí, en esta vida. Lo elegimos todo, absolutamente todo. No depende de otro, depende de nosotros mismos. Entonces, por la misma libertad, cuando estamos aquí en esta encarnación, podemos cambiar si hay algo que no nos gusta. Y eso es sanación. ¿Yo puedo sanar lo que me hace sufrir? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque soy libre para cambiarlo. Entonces, el destino no está escrito, depende de las decisiones que yo estoy tomando. Yo soy libre. Esa es la mirada mía. Por eso yo siento que todo depende de nosotros mismos. Lo podemos cambiar en cualquier momento. Aunque hicimos un pacto con un alma para maltratarnos mucho, y ya, pero ese pacto se hizo en libertad. Y no es un pacto, no es un contrato, no es un acuerdo, es más bien un acuerdo. Y en ese acuerdo uno lo puede cambiar en cualquier momento, porque siempre la libertad está presente. Esa es la mirada mía. Esa es mi forma. Espero haber respondido. ¿Tienen más preguntas? Buenas tardes. Hola, ¿quién ¿Me habla? escucha? Yo soy Tania. Tania. Hugo, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Con gusto. Mi pregunta sería, ¿hay que darle seguimiento a una persona que nos viene a consultar los registros? Me refiero en ese respeto de su libertad y de su proceso evolutivo. ¿Hay que ofrecerle nosotros esa opción de darle seguimiento en cuanto a su otra canalización, por así decirlo? ¿O hay que dejar que él nos lo pregunte? ¿O cómo es que esa persona va a llegar a nosotros y nos va a preguntar? Mira, normalmente en mi forma es necesaria una sola sesión para poder hacer un trabajo con algunos temas. Una sola. Normalmente es una, no es necesario repetir para lo mismo. A veces se hace otra sesión para otra cosa, puede ser. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces las personas seguimos en contacto con preguntas que pueden ser vía escrito, vía chat o vía una conversación nueva, porque a veces la persona se encuentra con alguna dificultad en el proceso cuando tienen que procesar toda esa información que les llega. Y eso se produce y se resuelven los problemas. Pero en general es una sesión para una problemática, digamos. Esa es la forma en como a mí me funciona.
que pueden haber otras, por supuesto. Yo no necesariamente lo mío es lo único, sí, siempre hay maneras distintas de hacerlo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, Tito, yo te acuerdas que te dije que tengo una clase ahora en 5 minutos más. Sí, bueno, yo voy a cerrar entonces, Hugo, y agradeciendo tu generosidad, tu entrega, tu tiempo, porque esta experiencia nos abre los oídos, ¿no? Nos abre los oídos para reconocernos también en nuestra propia vocación, en nuestro propio camino. Así que desde ya, a nombre de todos los alumnos, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por haber recibido, haber acogido esta inquietud de compartir con nosotros este ratito. Y decirte, como siempre yo cierro mis reuniones de la misma forma, dándole gracias a Dios por tenerte en mi camino, darle gracias a Dios porque yo estoy en tu camino y gracias a Dios porque compartimos un mismo camino. Muchas gracias, Hugo. Te mando un beso, un gran abrazo y muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que hicieron preguntas y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Hugo. Muy agradecida, que esté muy bien.